Ya saben que en Euskadi hoy fin de semana de vez en cuando solemos hacer alguna confesión personal y en este caso me han dicho, Itxaso, ahora te toca a ti. Bien, vale, pues lo confieso. Lo cierto es que a mí las matemáticas no se me daban nada bien cuando iba a la Ikastola, cuando iba a clase. Era de las que solía catear, de las que solía suspender. Pero es cierto que hay que desterrar, ¿no?, ese miedo que muchas veces se tiene a esta asignatura. Hay estudiantes que siempre la suspendían, otros en cambio que eran muy brillantes. No había un intermedio en esta cuestión. Bueno, lo cierto es que hemos aprendido, gracias a nuestro siguiente invitado, que las matemáticas son algo más que dividir, que multiplicar, que sumar y que restar. Y bueno, pues yo creo que con esa presentación muchos de nuestros oyentes ya conocerán de quién estamos hablando. Hoy nos acompaña Raúl Ibáñez, él es profesor titular de geometría en la UPV-EHU y su investigación se centra en la geometría simpléctica y la cultura matemática. ¿Por qué lo hemos invitado hoy? Bueno, pues porque acaba de ser galardonado con el premio de divulgación científica José María Sabirón por su actividad divulgadora llevada a cabo a lo largo de sus últimos 10 años, nada más y nada menos. Raúl Ibáñez, Arratsaldeón, ¿qué tal? Arrastión, muy bien. Bueno, con confesiones hemos empezado este espacio y yo tenía que comenzar así, nada, confesando pues que yo no era de las que sacaba muy buenas notas en matemáticas. Bueno, pues efectivamente, tiene que haber un poco de todo para empezar, ¿no? Es decir, esa reflexión me lleva un poco para empezar a eso. Es decir, a mí, por ejemplo, no se me da bien la música, entre otras cosas, ¿no? Pero es decir, cada uno tenemos nuestros gustos personales, pero seguramente tú también quieres ir un poco por esa idea de que hay mucha gente que se le dieron mal las matemáticas en la escuela y que luego ha, digamos, acabado teniéndole un cierto miedo, ¿no? Sí. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Quizás el porqué es un poco complejo. Quizás porque no se han acabado de enseñar a veces bien, eso puede ser una motivo. Quizás porque quienes a veces hacen los currículums son gente que no aprecia las matemáticas, entonces a veces se quedan más en la fórmula que en el pensamiento, que es realmente una de las cosas importantes. También es cierto que las matemáticas son sobre todo un lenguaje. Y entonces, a los problemas que tienen los estudiantes, que de hecho los tienen con el lenguaje habitual, el euskera, el castellano, se les añade un nuevo lenguaje abstracto, porque tiene que ser una herramienta que sirva para todo, y entonces eso complica un poco más su aprendizaje, ¿no? Y además es una asignatura que requiere trabajo, lo cual va complicando un poquitín más aún, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el cúmulo de estas, y seguramente algunas cosas más, pues son lo que hace un poco que tengamos esta fama, ¿no? Pero de hecho esa reflexión está bien y hay que seguir avanzando porque la educación sea mejor, porque la gente le quite el miedo y porque también todo sea más natural, ¿no? Porque tampoco es muy bueno que los padres le digan a un hijo, uy, las matemáticas, al hijo ya le ha quedado, a la hija, eso dentro de su cabeza, ¿no? Sí, y Raúl, bueno, sabemos que eres muy aficionado a las matemáticas, pero bueno, eres también aficionado, ¿no? Y tu empeño ha sido muy constante en la divulgación precisamente de las matemáticas, aun a sabiendas de que entrabas en un espacio, ¿no? Bastante farragoso, bueno, pues por la mala prensa que tiene y por esa complejidad, ¿no? De la que acabas ahora mismo de hablar. Sí, bueno, yo soy una persona que ama la docencia. Entonces, bueno, aparte de que yo desarrollé mi investigación, ¿no? Pero también me gusta dar clase, disfruto, y fruto de esa preocupación, primero en la universidad, pues fui un poco intentando hacer mis primeros trabajos divulgativos, ¿no? Para intentar ayudar a mis estudiantes a que entendieran algunas cuestiones, pero no desde la academia, digamos, que es la clase, sino desde un poco más la cultura de fuera de la clase. Y entonces ahí empezamos un poco a trabajar. Y vi que había un potencial muy interesante, ¿no? Y que podíamos conseguir que la gente pues entendiera y apreciara cada vez más las matemáticas, su mundo, y que entendieran que era parte de la cultura humana. Y entonces fue cuando un poco inicié ese camino, ¿no? Y además he de decir que ha sido un camino muy satisfactorio, porque he descubierto que realmente la gente, cuando quita un poco ese miedo, realmente está interesada, aprecia e incluso intenta ir un poco más allá, ¿no? Hemos organizado exposiciones, concursos, hemos hablado en la radio, hemos hecho muchas cosas y casi siempre con un éxito, y ese éxito es porque la gente realmente quiere, digamos, esa parte también de la cultura que normalmente está oculta, ¿no? Hay que también tener bastante ingenio, ¿no? Para divulgar las matemáticas, bueno, pues con las fórmulas diferentes que utilizas tú, ¿no? No simplemente con la pizarra, el encerado,
esas fórmulas, bueno, pues que nunca terminan, sino, bueno, hablabas de talleres, ¿no?, de exposiciones, es otro ámbito muy diferente. Claro, hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Para empezar, ¿qué es lo que quiero transmitir, no? Muchas veces. Por ejemplo, si yo quiero explicar una teoría como es la teoría de la relatividad, pues no se la puedo explicar a mi hijo porque no tiene ni el conocimiento, ni el interés, ni la edad adecuada, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué es lo que se quiere enseñar y a quién se le quiere enseñar, ¿no? Y también la forma en la que se le quiere hacer partícipe, ¿no? Por ejemplo, los talleres que nosotros hacemos en las bibliotecas escolares nos permiten estar fuera de lo que es la parte académica de la enseñanza de las matemáticas y motivarles de otras formas, ¿no? A veces cuando la gente se sorprende cuando les digo que yo llevo juegos de ingenio, esos talleres, ¿no? Dice, bueno, pero eso es jugar. Ya, pero es que a la vez que están jugando están desarrollando un poco lo que es el intelecto, ¿no? La parte de desarrollo de la lógica, que es muy importante para nuestro cerebro y para nuestro propio desarrollo, ¿no? Y los jóvenes y las jóvenes, jugando con esos juegos, desarrollan de una forma natural y sin etiquetarlo, que si es matemáticas, que si no es, y desarrollan todo eso, ¿no? Entonces eso es muy positivo. O a veces intentamos con las exposiciones mostrar que en la cultura, por ejemplo, en la pintura, en la escultura, hay una componente muy importante que son las matemáticas o la geometría, y que ocultar esa existencia significa no acabar conociendo ni nuestra sociedad ni nuestra cultura, ¿no? ¿Y estamos adecuadamente alfabetizados en las matemáticas o recurrimos demasiado a la calculadora, bueno, pues para no razonar matemáticamente? Hombre, la calculadora está bien. Vamos Sí. a ver, la calculadora es una herramienta útil. Entonces, de hecho, lo que hay que distinguir es que en cada caso uno utiliza lo que necesita. Si yo tengo que hacer cuentas, soy el primero que utiliza una calculadora, ¿no? Entonces, no está mal, ¿no? En cuanto a si tenemos el conocimiento, hombre, yo creo que la formación que recibimos en principio es buena en secundaria. Por ejemplo, y en primaria primero, y luego ya en universidad, ¿no? Pero en secundaria, por ejemplo, que es el momento de formar a las personas, que suelo decir yo creo que es bastante bueno. Sí es cierto que existe un cierto numerismo, ¿vale? Ese numerismo normalmente no es grave. Quiere decir que no es grave. Quiero decir que muchas veces lo que ocurre es que hemos desarrollado un cierto miedo que nos paraliza cuando hay algo de matemáticas. Y es simplemente algo que con la divulgación y con este intento de hacer que las cosas sean naturales, podemos combatirlo, con lo cual ya todo el mundo estaría completamente preparado desde el punto de vista matemático. Aún hay restos, es cierto, de un cierto analfabetismo matemático, que yo suelo decir que es lo mismo que el analfabetismo funcional. Hay algunos pequeños restos, pero no es muy grave la existencia. Yo creo que normalmente, si quitamos ese miedo, la mayoría de nuestra sociedad está muy capacitada matemáticamente, pues para todas las labores que tiene que desarrollar, ¿no? Para divulgar esas aplicaciones de las matemáticas hay un portal, Divulga Maths, que, bueno, sigues a rajatabla, ¿no, Raúl? Sí, dirijo, bueno, no solo dirijo, sino que lo creé en el año 2003 y que sigo dirigiendo y que tiene una filosofía yo digo un poco de que las matemáticas son de todos. Además también yo creo que eso, la filosofía es que las matemáticas son parte de la cultura humana y sobre todo incidimos en dos cosas, en esa primera y en las aplicaciones, efectivamente. Pero uno se sorprendería porque las cosas que se pueden encontrar ahí son, por ejemplo, magia y matemáticas, publicidad y matemáticas, papiroflexia y matemáticas, literatura y matemáticas, exposiciones de arte y matemáticas. Es decir, realmente estamos intentando que la gente vea un poco que cada uno de nosotros no somos pequeñas islas y fuera está el resto, ¿no? Sino que las matemáticas, igual que la medicina, igual que la historia, están toda interrelazadas porque es parte de la cultura humana, ¿no? Están más integradas en nuestra vida diaria, más de lo que pensamos, ¿no? Bueno, de hecho es muy difícil encontrar algo donde de alguna forma no estén las matemáticas implicadas de alguna forma, ¿no? De hecho, vamos a ver, claro, el asunto es hasta qué punto están o no están, ¿no? Digamos, si vamos al ejemplo más básico, que son los números, prácticamente casi todo lo que hacemos a diario tiene que ver con los números, ¿vale? Porque nosotros medimos el tiempo, medimos longitudes, clasificamos con números, es decir, muchas cosas en nuestra vida están en contacto con números, y los números son solo una parte muy pequeñita de las matemáticas, ¿no? Luego también tenemos en la tecnología, ¿no? En la medicina, aunque no nos damos cuenta, hay
una parte muy importante, tanto tecnológica, pero también de ciencia implicada, ¿no? Si vamos a la economía, a la arquitectura, casi cualquier aspecto de nuestra vida tiene relación con las matemáticas. O las matemáticas están contribuyendo a un desarrollo. Las matemáticas son creadoras de modelos. ¿Y esos modelos para qué sirven? Para conocer nuestro mundo y también para aplicar y obtener resolución de problemas en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente se hace en cualquier aspecto de... Por ejemplo, en algún momento alguien me comentaba, ¿no? Pues que en cosas de lingüística pues se utilizan también temas matemáticos, ¿no? Lo cual es no lo normal, porque la matemática es fundamentalmente un lenguaje y una herramienta que nos sirve. Es decir, por eso a veces son tan abstractas, porque es abstracta para que podamos encajarla en lingüística, en filosofía, en medicina, en economía, en arte. Uh-huh. Raúl, ¿tú cómo captarías la atención de alguien que le tiene muchísimo miedo a las matemáticas, que nos está escuchando y dice, bien, vale, yo lo estoy entendiendo, me parece muy bien, pero a mí todavía me siguen dando mucho vértigo? Hombre, una solución, digamos así, genérica es muy difícil. Yo lo que suelo hacer es que la gente se acerque a las matemáticas. Cuando yo voy a una conferencia, doy una conferencia, pues les transmito un tema que sé que les van a cautivar. Y una vez que están cautivados, se enganchan. Con las exposiciones hacemos lo mismo, ¿no? Hemos organizado, por ejemplo, en el Metro de Bilbao, una exposición de fractales y matemáticas en cierto momento, ¿no? Uh-huh. Pues la gente, ante la sorpresa de esos fractales, quería saber más sobre ellos, ¿no? O la última exposición que hemos organizado, que aún no ha estado aquí en Bilbao, pero sí estuvo en Donosti, en el Museo de la Ciencia, que es el rostro humano de las matemáticas, que son caricaturas de matemáticos en las que damos una pequeña reseña sobre su vida y su obra, ¿no? Y intentamos mostrar que los matemáticos son personas humanas, que son gente que ha vivido en la sociedad y que tienen las mismas defectos y las mismas virtudes que cualquier otra persona, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Euler, que fue uno de los grandes matemáticos, él solía comentar que mientras hacía teoremas cuidaba a sus hijos en brazos y les mecía para que se durmieran, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay más humano que eso? Sí, sí. Bueno, y este trabajo hecho durante tantos años, bueno, pues ha sido reconocido recientemente con ese galardón, con el Premio de Divulgación Científica José María Sabirón, por esa actividad divulgadora que has llevado a cabo durante estos 10 años. Bueno, pues es un empujón más, ¿no? Y este premio es algo que avala también toda esa trayectoria que iniciaste en un momento dado. Sí, sí, sí. Bueno, primero sentí una gran alegría, ¿no? Soy humano y por lo tanto, pero sobre todo es un gran reconocimiento, ¿no? Y en nuestra sociedad es muy importante, que a veces el reconocimiento, ¿no? Porque uno a veces tiene que luchar mucho y ese reconocimiento te dice que lo que has hecho ha estado bien. Y además, sobre todo, es un ánimo para seguir adelante, ¿no? Yo ahora mismo, a pesar de los problemas que puede haber en el día a día para seguir divulgando, pues uno dice, bueno, igual merece la pena. Me han dicho que lo que he hecho está bien, vamos a seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora mismo me encuentro con ánimo y con ganas de seguir haciendo cosas interesantes. Uh-huh. Pues zorionak por ese premio, Raúl. Muchas gracias. Y me quedo también con esa frase, con la de soy humano, ¿no? La de decir soy matemático, pero tranquilos que no soy raro, que yo también soy humano, ¿no? Somos como todas las personas. Bueno, pues nos quedamos con eso también. Raúl Ibáñez, mil esker por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.